Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con lo que es el rechazo. ¿Está bien? Ahí los que están tomando apuntes, que yo sé que son todos. Déjenme ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en manifestaciones, ¿verdad? Perfeccionismo, sí. ¿Sí, verdad? Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. Y hoy vamos a terminar ese tema. Y bueno, yo espero que Dios nos ministre mucho después de la enseñanza, para sacar todo esto de nuestro corazón. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Bendito Dios, te damos gracias por darnos la bendición, Señor, y el privilegio de servirte. Señor, gracias te damos por eso, Padre. Te pedimos que, Señor, hagas arder nuestro espíritu, Señor. Bendito Dios, porque solo así se puede considerar, Señor, el bien de tu casa, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, para, Señor, que nos interese nuestra condición, la condición de nuestras familias, la condición, Señor, de la iglesia, la condición de la iglesia a nivel mundial, Señor. Despierta nuestro espíritu, Padre. Señor, si cada una de estas cosas impiden que yo pueda ver, Señor, más allá de mi condición o de mis problemas, háblame, Señor, y saca esto de mí, bendito Dios. Pero también, Señor, si esto me hace menospreciar tu obra de restauración para mi vida personal, Señor, dame entendimiento esta noche, Señor. Bendito Dios, te pido que nos hables a todos, Señor, en el nombre de Jesús, que todos podamos oír tu voz y entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar o lo que nos has estado hablando a nuestras vidas. Señor, te pido que sigas confrontando nuestras vidas, Señor, pero como es el evangelio, nos des la salida, Señor, en el nombre de Jesús, que sabemos que así es, Padre. Señor, que tú nunca confrontas, Señor, sin dar el recurso para salir de esa condición, Señor, porque ese es el evangelio, las buenas nuevas, Señor. Bendito Dios, te pido tu bendición, Señor, tu gracia en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder retener todo lo que tú nos quieras hablar directamente, Señor. Que esto sea revelado a cada uno de ellos, Padre. Señor, que yo sé, Señor, para el que lo expone, Señor, hasta cierto punto se ha revelado esto, Señor, pero que se nos revele a todos, Padre. Señor, para que lo podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces estamos viendo sobre el rechazo. Y decíamos que esta es la puerta más amplia, ¿verdad?, de los daños emocionales. Es el que da lugar a todos los demás. Algo importante que dije, el rechazo es lo opuesto al amor, sí, ¿verdad? Entonces, eso da a entender que viene directamente de Satanás, ¿sí? Porque el amor es Dios. Amén. Bueno, lo último que vimos fue las manifestaciones del rechazo. Y me parece que vimos 4. Perfeccionismo, compasión falsa, codicia material, concupiscencia sexual. Y ahora sí vamos a ver la 5ª. ¿Sí? Esas son manifestaciones del rechazo. O sea, ¿cómo se ve? Sí, sería la 5ª. La 4ª sería concupiscencia sexual o pecados sexuales. Y sería la 4ª. La 5ª sería la que hoy les voy a decir, que es autopromoción. Esa será la 5ª. Acuérdense que todo tiene que ver con la intención de que se nos levante el yo. ¿Sí? El rechazo es un daño al ego, toda herida, ¿verdad? Pero el rechazo específicamente, porque es un rechazar a la persona. Entonces es un daño al yo de la persona, ¿sí? Y por eso él necesita que el yo se le vuelva a levantar. Por eso el deseo en este caso, autopromoción, ¿sí? Quiere decir que esa persona siempre va a estar buscando sobresalir en algo, ¿sí? Pero no por el deseo de no ser mediocre, pues, sino por la intención de sentirse aceptado o respetado. Todo lo que se va a decir en esto, ¿sí? Que bueno, las 4 que ya mencioné la vez pasada, más las que voy a decir ahorita, todo tiene que ver con eso, ¿sí? Es un deseo de exaltar el yo, ¿sí? El rechazo es un daño al yo, amén, y es un golpe emocional ahí. Entonces se manifiesta de las formas que ya mencioné, las 4
en la enseñanza pasada y las que vamos a ver el día de hoy. La autopromoción es una, ya se las mencioné. Sí, está claro, ¿verdad? Sí, la persona quiere verse, quiere llamar la atención, ¿sí? Quiere que se le tome en cuenta, pero lo vuelvo a decir, en un sentido de aceptación, ¿sí? En un sentir de que se le exalte al yo, ¿sí? No es malo el deseo de servir, no nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Sí, porque un extremo puede ser ese, la autopromoción, véanme, yo también tengo, yo también puedo, yo también soy. Y el otro extremo es, no, van a decir que soy esto, mejor no. Sí, no, en los dos casos es herida, amén, es un daño emocional. Pero en el caso del rechazo, pues siempre busca la autopromoción. Yo aquí puse, bueno, en todas puse escrituras, o en la mayoría. Por ejemplo, ahí yo puse Mateo 6, que habla de lo secreto. Mateo 6, 5 al 6. Yo se los leo si quieren, nada más apúntenlo. Mateo 6, de 5 al 6. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces una persona con rechazo, pues eso no lo puede concebir, ¿sí? Esa persona quiere ser vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita aceptación, ¿sí? Por eso se promueve a sí mismo. Amén. Hay algo, yo recuerdo hace años, que a mí se me vino mucho en mi mente, en aquellos tiempos cuando empezaba. A mí se me venía mucho el pensamiento de Dios da testimonio de ti, ¿sí? O sea, tú no necesitas autopromoverte, ¿sí? De que aquí estoy yo, o también yo puedo, ¿sí? Dios da testimonio en nosotros siempre, ¿sí? Por eso ustedes ven, por ejemplo, el caso del rey David, en lo secreto, aislado, solo, sirviendo a Dios, ¿verdad? No por complejos, sino haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Para no irnos al otro extremo. Pero bueno, ese hombre siempre con fe, en obediencia, sirviendo, y Dios dio testimonio de él, ¿sí? Y Dios le dijo al profeta, vas a ir y me vas a ungir a un hijo de Isaí, ¿sí? Y ya le dijo, ese es, que era el rey David. Siempre Dios va a dar testimonio de nosotros si nosotros sabemos buscarle en lo secreto, ¿sí? Pero el que tiene rechazo, ¿sí? Esta es una forma en la que se le manifiesta, va a depender de la gravedad del daño, ¿eh? No entonces igual, ¿sí? Pero si la cosa está muy grave, bueno, pues se va a ver esto todavía más, ¿sí? Entonces, la autopromoción, el deseo de ser reconocido, ¿sí? Y nosotros no tenemos que hacer eso, amén. Les recalco eso porque siento como que nos puede pasar, ¿sí? O sea, irnos al otro extremo, ¿sí? No, yo soy basura, yo no soy nadie, ¿sí? ¿Me entienden? No, es simplemente rechazar cualquier sentimiento egocéntrico, ¿sí? Sin necesidad de hacer tanto escándalo, ¿verdad? Sí, se nos puede venir el pensamiento de altivez, bueno, simplemente rechazarlo, amén. Porque a veces nos queremos, o sea, a veces por temor a Dios, a veces es no, yo rechazo eso y gloria a Dios y toda la gloria es para el Señor y bla, 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 sí. Pero no, simplemente es despreciar ese sentimiento y decir, bueno, pues yo sé que fue Dios. Sí, hace años te escuché una predicación y un hermano decía, cuando te aplaudan, ¿sí? O te reconozcan, siempre siente aquí el testimonio del Espíritu Santo que te dice, eso no es tuyo, ¿sí? Eso es del que fue menospreciado entre los hombres para que tú seas aceptado, ¿sí? Entonces eso que se nos clave en el corazón, si en algún momento Dios nos quiere levantar, pero esas cosas se empiezan a dar porque sí se dan, ¿sí? Que el aplauso, que el reconocimiento, ¿sí? Ese tipo de cosas, siempre aquí nosotros, pues yo sé lo que soy, ¿verdad? Sin Dios, ¿sí? No soy nadie. Entonces eso lo expresa un corazón agradecido, o sea, personas que están agradecidas por lo que Dios está haciendo en ellos, pero eso no quiere decir que yo lo hice, amén. Entonces simplemente pues dele gracias a Dios y se acabó, ¿sí? ¿Está claro eso? Pero cuando hay rechazo, uno busca la promoción, o sea, busca eso, ¿sí? Busca el halago, busca el aplauso, busca el reconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una forma de suplir el daño que está en el corazón,
¿sí? Es un daño al yo. Entonces, eso le hace sentir una satisfacción, ¿sí? En su alma dañada. Por eso lo va a buscar. Pero aquí el Señor pone las cosas en claro, como siempre, ¿verdad? Sí, no, cuando tú ores no seas como ellos, que ellos buscan esto, ¿sí? Entonces acuérdense que siempre hay una raíz. Entonces yo pudiera tener esa actitud. Bueno, el Señor va a decir, bueno, vamos a ver cuál es la raíz. Pues si es la carne, si es la mentalidad, sí, porque el ser humano por naturaleza es soberbio, sí, por naturaleza caída, sí, pero puede haber una causa más profunda, que en este caso puede ser el rechazo. ¿Está claro? Entonces, no, yo siempre tengo que luchar para rechazar eso, porque se va a dar, ¿sí? Esas cosas se dan y eso es normal. Amén. No quiere decir que esté bien, pero sí hay gente muy, muy agradecida, ¿sí? Y esa gratitud nos puede gustar, ¿sí? Y si nos dejamos querer, se nos va a subir, ¿sí? No, sin hacer tanto escándalo, ¿sí? Porque a veces yo así veo gente, ¿no? Y para la gloria de Dios y bla, 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 bla. O sea, no está mal, pero a veces es como un extremo, pues. Bueno, está bien, sí, gloria a Dios y ya, sí, pero aquí guardar el corazón, que es lo principal. Sí, hace muchos años estábamos en la iglesia, estábamos haciendo el aseo y no sé por qué una persona hacer arreglos del agua, cosas así. Y no, pues, supuestamente que él era cristiano, que hospedaba misioneros y que hospedaba siervos de Dios, pero empezó a echar flores, ¿sí? Y al último, todo el rollote que se aventaba presumiéndonos, pues eso Dios me bendice, decía, y pues presumía sus billetes. Y al final decía, para la honra y la gloria de Dios, ¿sí? Pero pues obviamente no lo decía con su corazón, ¿verdad? Sí, entonces uno puede decir, ¿y a nosotros qué? Pues, ¿para qué nos dice todo eso? Sí, o sea, ya guárdalo en su corazón y para la honra y gloria de Dios y punto. ¿Sí me entienden? Pero eso es otra intención. No es a veces el hecho de platicar lo que Dios hace. Sí, es más que una intención de respeto, de promoción. Amén. Todos traemos algo de eso, o en su mayoría. Es una manifestación de una herida, ¿sí? Más lo carnal que atrae uno, ¿sí? Bueno, entonces la autopromoción. Cuando es rechazo, eso siempre se va a dar, ¿sí? Y otro punto, el 6. La represión. Pues una persona que se reprime. Fíjense cómo es de extremo a extremo, ¿eh? Por eso debemos de tener mucho discernimiento cuando ministramos el rechazo, ¿sí? Porque son extremos. O puede manifestar así como un temperamento muy explosivo y que puede ser causado por rechazo, salud, ¿sí? O puede irse al otro extremo. En este caso, muy retraído, ¿sí? Y también puede ser causa de rechazo. ¿Sí se dan cuenta por qué este problema es el más fuerte en los daños emocionales? ¿Sí? Porque no parece, o sea, se puede manifestar de los dos extremos. Y si nosotros no tenemos discernimiento, ¿sí? El que está acá nos puede aplastar, ¿sí? O el que está acá nos puede manipular, ¿sí? Está tremendo. Bueno, la reprensión. Proverbios 3, 7 al 8. Ahí es donde dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal, creo que dice, ¿no? Sí, a ver, déjalo busco, a ver si no la regué. Déjenlo busco, Proverbios 3, 7. Entonces sí estoy bien, ¿verdad? Sí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese es Proverbios 3, 7 y 8. Represión. Lo que está diciendo es que no tengamos prejuicios, ¿sí? Cuando hay rechazo, eso es muy natural. Amén. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces la causa de rechazo son las burlas, ¿sí? Las humillaciones, los menosprecios, ¿sí? Entonces, cuando alguien sufrió de eso, ¿sí? Esto está en su corazón, ¿sí? Está marcado su mente, su corazón con eso. Por eso hay muchas cosas en las que se limita o se reprime, ¿sí? No se sabe expresar por miedo, por temores, por inseguridades, ¿sí? O por miedo a la burla.
Fíjense cómo el alma se daña, tremendo. Amén. Porque es algo que ya está grabado en su mente, en su corazón. ¿Sí? Los menosprecios, las burlas, las humillaciones. ¿Sí? Entonces, sabe bien en su interior, o está como ya configurado a eso, que cualquier expresión puede ser causa de burla y mejor se retrae. Por eso puse yo ese proverbio: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no debes tener el prejuicio, ¿sí? Porque no sabes lo que pueda pasar. Amén. Entonces todas esas cosas eso abunda cuando alguien está rechazado, ¿sí? Entonces acuérdense, es un daño al yo, ¿sí? Otra cosa, también entran los temperamentos, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes, ¿sí? Hay gente que es muy expresiva, ¿sí? Pero puede tener rechazo, pero lo manifiesta de otra forma. Y hay gente que es muy tranquilita, muy retraída, y puede ser rechazo, ¿sí? O puede no tenerlo. Amén. Por eso les vuelvo a decir, tenemos que tener mucho discernimiento. Amén. Para nunca tratar de forzar a la persona que sea como yo soy, ¿sí? Porque eso no se puede. Que sea como Jesús, ahí sí. Bueno, punto 7. ¿Está claro ese, verdad? Punto que sigue, el 7. Bueno, esto es algo parecido al 5, pero busca llamar la atención de los demás. Bueno, esa está muy obvia, ¿sí? Es algo parecido a la promoción. Nada más que aquí puede irse, a lo mejor hasta exhibirse, con tal de que la atención se fije en esa persona, ¿sí? Esas pueden ser causas de rechazo, o una manifestación, perdón, del rechazo. La que quiero que veamos son las dos últimas. La 8, controlar a los demás. Esa sí está pesada. Esa sería la 8. No, esas 3 últimas ya no les puse. Controlar a los demás, o el control. Llamar la atención sería el 7. El 8 sería controlar a los demás, o control y manipulación. Ese sería el 8. Control. Este sí está grave. Por eso quiero que aquí nos pongamos más buzos, porque esto abunda. Fíjense bien, cuando una persona está herida de rechazo, específicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Como quiere la atención sobre sí mismo, ¿sí? Busca la forma de traerla, ¿sí? Y eso puede hacer, o la forma en la que lo va a hacer es tratando de controlar, ¿sí? Pero cuando una persona está herida, ¿sí? Manipula muy fácil. Amén. O sea, no es como el que se impone a veces, son dos extremos, acuérdense. Sí, puede ser de los que se impone y así se hace y me vale, bla, 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 bla. Eso puede ser rechazo, ¿sí? Pero en este caso, sí puede ser una persona, como tipo, si me dejas me suicido, ¿sí? Algo así, ¿verdad? Para entenderlo, ¿sí? ¿Cómo? Chantajista, eso es manipulación, ¿sí? Entonces, eso puede ser rechazo, amén. Entonces, cuando alguien tiene eso, tiene que usar todo su último recurso para controlar, ¿sí? Entonces, va a usar eso. Entonces, aguas, porque como aquí, creo que lo dije, no sé en qué tema, pero cuando hay un daño emocional, pues entran las cosas espirituales, ¿sí? Y una persona con esto puede ser presa de un espíritu de Jezabel, ¿sí? Y aguas, porque esto se da, ¿sí? Entonces, casi siempre ese espíritu de Jezabel, de control, de manipulación, una es por causa de rechazo o por simplemente hay un rencor, ¿sí? En el corazón. Entonces, casi siempre se manifiestan las mujeres, pues ni modo, ¿verdad? Así pasa. También están los hombres que se manifiestan como el espíritu de Absalón, se le llama. Pero en las mujeres se ve más el espíritu de Jezabel, ¿sí? Entonces, casi siempre eso, la entrada a ese espíritu, ¿sí? Es el control. Entonces, aquí estamos hablando de un daño emocional, ¿sí? El control por un daño emocional, la manipulación, o como dice la hermana Patti, el chantaje, ¿sí? Eso puede ser, o eso en este caso es producto del rechazo,
Amén. Entonces, si eso no se arregla, entra un espíritu. Amén. Siempre es así, o normalmente. Cuando hay un daño emocional, va a haber algo espiritual. ¿Sí? Si no se arregla lo emocional, se va a empezar a mover lo espiritual. Y si se empieza a mover lo espiritual, la persona se puede hasta cauterizar. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Por eso yo creo que siempre se los he dicho, no es la manifestación, ¿sí? Lo más importante es el fruto. Amén. Entonces la manifestación puede impresionar. Yo recuerdo, me tocó ir a una iglesia hace ya tiempo, pero en ese lugar había una mujer profeta con un espíritu de Jezabel, ¿sí? Entonces lo que ella hacía era, detrás del pastor había una Jezabel de esas pesadas. No era la esposa, no piense mal, sí, era la mamá. Pero pues, lo movía como quería, ¿sí? No puede haber una Jezabel si no hay una Cap. Y los dos son rechazos, ¿sí? Entonces, estaba por parte de la mamá, pero bueno, esa es la historia más larga. Pero allá adentro en la iglesia ya se está manifestando una pequeña Jezabel, ¿sí? Donde profetiza, ¿sí? Que visiones, que palabras proféticas, y era una persona resentida con el esposo, ¿sí? Siempre es lo mismo, el diablo no es la cosa muy impresionante. Casi, no puedo decir casi, siempre es igual, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean a alguien, una mujer así, en el caso de una Jezabel, porque también los hombres se da, porque es un espíritu y no hay sexo ahí, ¿sí? Es el que se deje, amén. Pero casi siempre es por rencores, ¿sí? En este caso, esa persona pues se imponía porque tuve un sueño, tuve una visión. Y cuando se trata de Jezabel para controlar, usa todos los medios para controlar. En ese caso era el don y lo sexual o la seducción, ¿sí? Entonces el pastor como que sí medio se tambaleaba en esa área, aparte de que pues una acá, o sea, fácil se le imponía a alguien, ¿sí? Total pues, la pastora, pues el pastor muy macho, ¿sí? Porque era rechazado, pero acá, extremo a extremo, ser incoherente, ¿no? Y la pastora pues así muy, muy aplastada, ¿no? Pues la supuesta profeta era la que ministraba a la pastora. Dije, no, estás mal. Ella no te ministra a ti, tú debes de ministrarla a ella. ¿Sí? Tú no tienes por qué dejar que ella te ministre, y más con esas actitudes, ¿sí? Entonces, hasta que después de mucho, dije, mira, está muy sencillo. Si no le dan por su lado, se va. Y se acabó, ¿sí? Si esa persona está aquí, está para arrepentirse o para que ustedes crezcan, ¿sí? Entonces, si ustedes le dan por su lado, de aquí no la sacan, porque ese es un espíritu de manipulación. Pero si ustedes le paran las cosas, no en una forma ofensiva, sino simplemente no se le da lugar, se va a ir, ¿sí? Y así fue. Ya no le dieron tanto lugar, se fue. Y se fue hablando mal. Eso hace el control. Entonces, lo que quiero que vean es cómo se puede llegar a ese punto, ¿sí? Por un daño emocional. Amén. Casi todos los demonios entran así. Por daños emocionales toman lugar. Amén. Por eso les digo, después de que es emocional, ya entra lo espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. O sea, cuidado en nosotros, ¿sí? De no darle lugar y enseñar a cuidarse a los demás. Amén. Bueno, entonces cuando es rechazo y se produce o se manifiestan en control, es tremendo, ¿sí? Porque nos absorben el tiempo, nos absorben la vida, ¿sí? Atiéndeme, pero no quieren salir de su condición. Porque una persona con rechazo no arrepentido es una persona que quiere atención, o sea, quiere sentirse bien, ¿sí? Y como su única intención es que se le atienda, pues entonces va a absorber nuestro tiempo. Amén. Y después de cierto tiempo que se le dijo lo mismo, entonces nosotros tenemos que ser sabios y no tener miedo y decir, ya no te puedo decir otra vez lo mismo, tú tienes que luchar. Amén. Y entonces va a ver que ya no le va a hablar igual, si no se quiere arrepentir. Porque hay gente que viene así y dice, no, pues sí es cierto, me arrepiento,
y se empieza a luchar. Amén. Una vez le dije a una persona, si tú nada más quieres sentirte bien, ¿sí? Yo no te puedo ayudar. Sí, a lo mejor la regué. Bueno, la regué. Yo sé que sí es. ¿Sí? Pero si tú quieres ser restaurado, aquí estás en un buen lugar. Yo sé que de aquí vas a salir restaurado. Pero si nada más quieres sentirte bien, o atención, o que esté uno ahí encima de ti, haciéndote sentir bien, pero sin deseos de cambiar, pues yo no te puedo ayudar. ¿Sí? Este no es tu lugar. Pero si tu deseo es, yo quiero salir de mi condición, estás en un buen lugar, vas a salir de tu condición. Pero tienes que hacer esto y hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces la persona que quiere atención y no restauración es controladora. ¿Sí? Y otra vez me siento triste. Pastora, hábleme, ayúdeme. Y ahí va la pastora. Y no, bla, 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 bla. Al 2-3 días otra vez. Oye, pastora, es que me está pasando esto. Y otra vez. Pero hay que discernir, decir, no, o sea, ya te lo dije. Fíjense, yo pienso, ¿sí? Que la enseñanza debería ser suficiente, ¿sí? Para que la persona pueda vencer. Claro, hay de casos a casos, donde ahí la enseñanza ayuda, pero traes una pesadez, ¿sí? La otra vez ministré a una persona con cosas de adivinación, y pues que voces del diablo ahí adentro, sí, que de repente quiere ponerse brava la persona, sí, y las 2 veces como que medio se enchamucaba. Entonces ella no sabía por qué, siempre pensó que era el Espíritu Santo, sí. Y yo le dije, no, pues es lo de siempre, ese es un espíritu de adivinación, no es el Espíritu Santo. Y ya conforme se fue ministrando, pues ya resultó por qué entró. Sí, ¿saben por qué entró? Porque el abuelo se había metido con una bruja, ¿sí? Y ella ni cuenta. Bueno, esos son casos diferentes. Amén. Pero sería suficiente, ¿sí? Tener la enseñanza y decir, de aquí me agarro y yo le entro. Amén. Entonces lo triste sería no tener ni enseñanza, ¿verdad? Pues ahí de dónde te agarras. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el control, hay que tener cuidado, ¿sí? De parte nuestra, si es que hay, y de parte del que nos quiere controlar, ¿sí? Hace mucho una hermana que era muy así entrona, no me acuerdo que algo estábamos ministrando y me dijo, no quiero que ministres, necesito que estés quién sabe dónde, algo así, no me acuerdo la verdad. Dije, al cabo no se mueren, me dijo, no se mueren, y si se mueren están con el Señor, tú no te preocupes, ¿sí? Pero a veces es eso, ¿no? Te empieza a mover las emociones y ya te doblaron, ¿sí? Y Jezabel le encanta tocar emociones, amén. No hay que dejarse doblar así, ni tampoco ser nosotros un vasito para ser un instrumento, un espíritu de Jezabel. ¿Está claro pues? Entonces el rechazo manifiesta con control, ¿sí? Ayúdame, sácame, y no quiere salir, y ahí vamos otra vez, y así nos la vamos llevando, y eso ya es control, y empieza a desgastar, y eso es muy cansado, ¿sí? Y hay que ser muy valientes para decir, no, yo ya no te puedo ayudar así. Punto 9, y este es el último de esto. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Bueno, la falsa espiritualidad. El rechazo es en base al lugar donde está, es como el camaleón, ¿sí? Dependiendo de dónde está, es la imagen que va a querer aparentar. Y como aquí en la iglesia, pues el famoso, podemos decir así, pues es el más santo, el más espiritual, el que se le ven más dones, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que él va a querer aparentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere aceptación, ¿sí? Es lo mismo, o sea, la motivación es la misma en todos los puntos, ¿sí? Aceptación. Entonces, muestra una falsa espiritualidad. Fíjense, esto está tremendo, Dios siempre en algún momento nos va a parar en seco, y nos va a decir, ¿por qué me estás buscando? ¿Sí? ¿Por qué vienes a la oración? ¿Por qué lees? ¿Por qué oras? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué quieres servirme? ¿Sí? ¿Por qué quieres predicar? ¿Por qué quieres ser ministro? ¿Por qué quieres ser líder? ¿Sí? ¿Por qué me buscas? Amén. Y saben que cuando eso lo pregunta es porque ya vio algo en nuestro corazón, ¿sí? Él está viendo una intención o una mala motivación, y una persona con rechazo está muy mal motivado. Si en este caso es la aceptación y el reconocimiento,
Amén. Entonces, para poder tenerla, pues aparenta ser muy espiritual, pero siempre una persona herida se va a extremos. Amén. ¿Sí? Y ay, Dios me habló y siento y Dios me dijo qué zapatos poner. O sea, tranquilos. Sí, no nos podemos ir a esos extremos, ¿verdad? Y Dios me habló y en una visión vi la camisa que me pusiera para el domingo. Sí, Dios me dijo, pastor, pastora, me dio un sueño y me dijo lo que tiene que hacer para el próximo año en la iglesia. ¿Sí? ¿Y sabe qué tiene que decir el pastor? Que me lo diga a mí. ¿Sí? Y está bien, te creo. Sí, me acordé de algo, pero eso no se los digo. Apago el micrófono, no se crea, no se crea. Es que me da risa. Bueno, hasta aquí me está entendiendo. Sí, entonces apariencia, amén. Entonces, si nosotros somos de los que eso nos impresiona, no, pues aquí la vamos a tener todos los días. Sí, no, fruto, carácter, deseos de arrepentirse, o más bien arrepentimiento, deseos de ser restaurado, independientemente de todos sus errores, porque va a venir gente en ruinas con esto, ¿sí? Porque viene de un lugar donde eso era lo wow, ¿sí? La unción, el poder, la manifestación, ¿sí? Y resulta que era puro cuento, ¿sí? Entonces van a venir con esa mentalidad y entonces aquí los vamos a parar en seco y vamos a decir, qué bueno, pero quiero ver tu fruto, amén. Y si tú me das fruto, obediencia, servicio, no, pues eso a mí me impresiona. Yo le decía a una persona, a mí no me impresiona tus visiones, los sueños, las lenguas. Pero me impresiona esa persona, su fe, su obediencia, su servicio, sin lenguas que hable. Eso a mí me impresiona. Amén. Sí creo que Dios nos dé visiones, nos dé dones, claro, y todos son recursos cuando son de Dios y hay que hasta buscarlos, porque hacen mucha falta. Pero eso a mí no me impresiona tanto como el ver a una persona que se le dice, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, y lo hace. ¿Sí? Una persona que se le da una enseñanza, inmediatamente la está haciendo. ¿Sí? Eso es más impresionante, su obediencia, su fe, su servicio. Amén. Entonces va a venir gente maleada de otros lugares, ¿sí? Y van a traer esa mentalidad, que eso es lo muy santísimo. Amén. Entonces, como eso así se les educó, ¿sí? Para ellos eso es lo super espiritual. Y a veces ellos buscan eso para verse espiritual, pero no porque no están, ¿cómo lo puedo decir? No están mal intencionados en ese caso, es que ellos están mal enseñados en el caso de eso, ¿verdad? Entonces, como están mal enseñados, pues ellos piensan que eso es ser espiritual. Y luego acá nos dicen, no, ser espiritual es ser obediente, es tener fe, es ser servicial, como que eso no cuadra, ¿sí? Pero realmente eso es ser espiritual, amén. Lo demás es manifestación. Dios puede manifestarse a través de un burro, y el burro no es espiritual, ¿o sí? ¿Verdad que no? Que santa era la burra de Balaam, ¿de verdad? Pues no, sí, es una manifestación, se puede dar en cualquiera, sí. Yo recuerdo niños con visiones. Había un niño hace años, allá en el Arca, él era ciego y tenía un chorro de visiones, y así chiquito, yo creo así como la Sarita, y hablando lenguas. Lo agarramos para que ministrara liberación al pobre. Se ven, te vamos a ministrar liberación. Y empezar, estoy viendo esto, y cuando vamos a orar, sí, pues ahí ni qué, sí. Y empezaba a orar en lenguas el niño, chiquito, sin gritos, así, como si nada. Amén. Entonces, no podemos decir qué santo es el niño o qué espiritual es, cómo ha de buscar a Dios. Es un niño, su vida es de niño. Sí, él quiere jugar, él quiere comer, él quiere eso. Sí, pero es una manifestación. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, eso no es lo que nos hace espirituales. Es luchar contra nuestros deseos, contra nuestros pensamientos y vencerlos. Eso nos hace espirituales. ¿Está claro? Entonces, en este caso del rechazo, como quiere controlar, quiere manipular, quiere aceptación, pues entonces lo va a manifestar con una falsa espiritualidad. Amén. Entonces puede ser por el rechazo o porque viene maleado, pero para eso se nos va a enseñar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces una persona con rechazo, pues es sin saberlo, es muy idólatra.
Porque una mala motivación con el tiempo es un ídolo. No, es el mismo. Más que me estoy acordando. Por ejemplo, esta es una escritura en eso, ¿sí? En ese punto 9. Colosenses 3:23. Ese lo pueden poner ahí. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, cuando hay rechazo, ¿sí? Yo me acuerdo, fíjense, Colosenses 3:23, ¿sí? Yo me acuerdo que pues a ti te encaminan en el llamado, ¿sí? Tú tienes un llamado, tienes que ser de mucha oración, tienes que ser de muchos ayunos, tienes que meterte en la palabra. Para mí eso fue pues la base, ¿sí? Veladas, vigilias, ayunos, ¿sí? Ahí, toda la noche. Y eso te va dando aspiración. Yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Yo aspiro al ministerio, yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta. Sí, yo quiero ir a las iglesias a predicar. Sí, y te metes, y te metes, y te metes. Yo recuerdo en una velada, aquí a solas, bueno, en mi corazón, no a través de profecía, Dios me habló y me dijo, ¿por qué me quieres servir? Entonces yo entendí, bueno, ahorita lo entiendo, con el tiempo lo fui entendiendo, que en ese momento entendí que había malas motivaciones, ¿sí? Aunque eran buenas las intenciones, no estaban bien, o más bien era un buen deseo, pero se convirtió en un ídolo, porque la intención de alcanzar eso era mala, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces era buen deseo, pues quien no claro que es muy bueno desear servir a Dios, pero ¿cuál es la intención? ¿Sí? O con qué motivación estoy buscando eso. Bueno, Dios nos va a confrontar, y eso no fue en los primeros meses en el evangelio, fue después de años, ¿sí? Y pum, te para en seco. ¿Para qué? ¿Para qué quieres el ministerio? ¿Para qué quieres servir? ¿Sí me están entendiendo? Bueno, ¿por qué? Porque cuando nosotros traemos rechazo en nuestro corazón, en el caso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay muy malas motivaciones, ¿sí? Entonces el deseo es proyección, el deseo es reconocimiento. Amén. Sí, está claro. Yo conocí una persona como 15 años en la iglesia, pero nunca se ve una plena o un buen grado de restauración por los años. Siempre igual o hasta peor. Y uno dice, ¿y por qué sigue aquí? Yo sí pienso, de verdad, ¿por qué no se va al mundo? O sea, como que sí, como que no, como que sí, así está en 15 años. ¿Por qué no se define y se mete de lleno o de plano ya se va de aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Y pues todavía no lo entiendo, pero son años así. Pero siempre yo le digo, ¿verdad? Tú lo que necesitas es arrepentirte, ¿sí? Tú necesitas arrepentirte y entender todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz y todos los pecados que hiciste que le ofendieron a Él. Pero como que no le entra, ¿sí? Porque ¿saben cuál es su intención? Estar al frente. Es toda su intención. Amén. Eso es rechazo. Y si uno ve su vida, no, pues tiene razón, está una vida en ruinas, sí, una vida horrible. Amén. El problema es que en todos esos años no se ve restauración. Amén. Ese es un ídolo. Por eso no puede subir al frente. ¿Sí está claro? Esto no sé si se los dije alguna vez. Lo más probable es que sí. Esto ya es aparte, pero está dentro de las malas motivaciones. Deuteronomio 20, 5 al 7. Esas son las leyes para la guerra. Deuteronomio 20, 5 al 7. Ahí nos habla, como les digo, leyes para la guerra. Acuérdense que este era el punto de este manual, era eso. Enseñar en guerra espiritual. Bueno, ahí dice que cuando vayas a la guerra, les dice, si estás recién casado, ¿sí? No vaya a la guerra, porque estando allá en el campo enemigo se va a acordar de su mujer y pues va a querer estar con ella. Mejor regrésese y no vaya a la guerra. Si tienes una viña, algo así, una casa nueva, si una viña, si varias cosas menciona ahí, y no la ha estrenado, no ha probado de ese fruto, mejor regrésese. Sí, no vaya, porque estando allá se va a acordar. ¿Saben qué quiere decir eso? No puedes tener otra motivación estando allá. ¿Sí? O sea, no puede haber otro en ti. Un ídolo, pues. ¿Sí está claro?
Porque si eso está en tu corazón, vamos a chafear, ¿sí? No vamos a ser efectivos. O sea, vamos a poner la mano en el arado, ¿sí? Y le vamos a entrar, pero nos vamos a acordar, cuando yo andaba en el mundo. O yo quiero, por ejemplo en este caso, yo quiero estar ahí al frente para que digan, para que me vean, para que me respeten, ¿sí? No, ese es un ídolo aquí en el corazón. Mejor regrésate, ¿sí? Es lo que quiere decir ahí. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando ve ídolos? Pues los mata, ¿sí? Si no lo entregamos, Él no los quita. Cuando tiene un propósito, ¿sí? O sea, cuando alguien dice, Señor, no puedo, pero yo quiero, ya lo entendí, ayúdame. Entonces lo que hace el Señor es, bueno, yo la voy a poner más sencilla, ¿sí? Si tú no me lo entregas, yo te lo mato. Amén. Nada más que si me lo entregas va a doler menos. Si yo lo mato te va a doler más, ¿sí? Por ejemplo, Isaac, entrégamelo a tu único hijo y al que amas. O sea, al único que amas, entrégamelo. Y Abraham se levanta y dice, está bien, y vámonos, lo ofrece en sacrificio y se acabó el ídolo en su corazón, ¿sí? Obviamente le costó, si no, ¿para qué se lo pidió? Pero hay casos donde el Señor los tumba, ¿sí? Y esas son decepciones, frustraciones, tristezas, o hasta, bueno, decepciones que vivimos, o sentimos que son injustos con nosotros, y Dios en eso nos está diciendo, es que eso para ti era lo máximo, ¿sí? Por eso ahora que te lo estoy quitando, o que no tienes esperanza de alcanzarlo, te está doliendo. Amén. Ese es un ídolo. Entonces Dios va a decir, si tú quieres ir a la guerra, esto te va a estorbar. Amén. Porque estando allá, vas a manipular con la intención de alcanzar eso. ¿Sí me expliqué? Entonces, está tremendo, pues. ¿Se dan cuenta que esas cosas no se ven? O más bien son las que se ven, pero no se ve la raíz del problema. ¿Sí? Pues hay gente que muy fluir, muy espiritual, y no sabemos qué está pasando detrás. Amén. Bueno, entonces esas son manifestaciones del rechazo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, acuérdense, es un daño al yo, ¿sí? Por eso la persona tiene que conocer mucho el amor de Dios, pero eso ya lo vemos al final. Bueno, ahora, esas son cómo se manifiesta, ¿sí? Pero hay daños que deja el rechazo, ¿sí? Que esto viene a ser como los resultados del rechazo. Estos, yo nada más los mencioné o los apunté así rápido porque en sí son temas del mismo manual, ¿sí? Resultados del rechazo, si quieren poner eso como subtítulo. Uno es la rebeldía, pues eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces ahí obviamente ya no lo vamos a explicar. Otra es la amargura. Otra es la autocompasión o el sentir lástima en nosotros. Eso se da mucho en el rechazo. El escapismo, los vicios, el suicidio. Sí. Bueno, también puede ser puertas falsas. Jaudini. 5, la culpa. De eso no hemos hablado, ¿verdad? Es que los pesados son los que les he dicho. La culpabilidad. La baja autoestima también es otra. Tampoco hemos hablado de eso. La desesperanza, o puede ser depresión ahí. Culpabilidad, baja autoestima, desesperanza. Ese sería el 7. ¿Sí estamos bien? Estar a la defensiva. Y los dos últimos, que esos son los que vamos a ver: el autorrechazo y el temor al rechazo. Esos son los que vamos a ver ahorita. Y vámonos rápido. Autorrechazo y temor al rechazo. Esas son cosas que produce el rechazo. Y pues de ahí se desprende todo un montón, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver esas dos últimas, que es primero el autorrechazo. Sí, pues el nombre lo va diciendo, ¿verdad?
rechazarnos a nosotros mismos. Pero vamos a ver por qué. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de autorrechazo? Esto es poquito, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Esto también yo creo que varios nos pudo haber pasado. Normalmente el autorrechazo, o sea, el rechazo a nosotros mismos, se da por la comparación o la crítica, ¿sí? No sé si en todos los papás lo hayan llegado a hacer, inconscientemente o conscientemente. Es que tú no eres como tu hermano, es que tú deberías de ser como, ¿sí? Bueno, eso puede generar autorrechazo sin saberlo, ¿eh? O la crítica excesiva, ¿sí? Encima. Hace años yo ministré liberación a una persona con autorrechazo. Y en una visión yo vi que esa persona se veía en el espejo y lo que reflejaba el espejo no era su apariencia, era un demonio. Sí, entonces ella se veía su apariencia y pues se odiaba, se maldecía. O sea, ella rechazaba su cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Por las críticas excesivas a su apariencia. Eso era autorrechazo. Amén. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿por qué se produce el autorrechazo? Pues por la comparación, ¿sí? La crítica excesiva. Crítica a cualquier cosa, ¿eh? ¿Se imaginan la nueva generación donde el bullying siempre ha existido, ¿eh? Más que antes no tenía ese nombre. Antes se llama carrilla, ¿sí? Pero ahora se llama bullying. Pero ahora está extremo, antes no era como ahora. ¿Se imaginan todo el rechazo que hay de tener una persona con ese tipo de daños? Está tremendo. La iglesia tenemos que tener demasiado recurso para sacar a esa gente de ahí, ¿sí? Porque nos va a llegar gente en ruinas, peor que como llegamos nosotros. Entonces, un síntoma es la baja autoestima. Como la están comparando, como la están criticando, pues se siente sin valor. Y nosotros, aunque no lo creamos, valemos la sangre de Cristo. El precio lo dio Dios, ¿sí? No nosotros. Amén. Sí, porque si damos el precio, pues no valemos nada, ¿sí? Pero el precio lo puso el Señor, ¿sí? Y Él dijo, estos valen la sangre de Cristo. Amén. Entonces, Él fue el que decidió darnos ese valor. En Isaías, no recuerdo el capítulo, pero dice, a mis ojos fuiste honorable, es digno de honor, ¿sí? Pero el precio lo puso Él, ¿sí? Entonces no se nos va a subir, ¿sí? Como que sacó la lotería de Dios con nosotros. No, nosotros no merecíamos eso, ese precio lo puso Él, ¿sí? Entonces baja autoestima, pues es no vernos con ese valor, ¿sí? Aguas porque puede entrar lo psicológico, amén. Y no es como tratar de, ¿cómo lo puedo decir? Un pensamiento encima de otro, ¿sí? No, así no se puede. Amén. Es sacar ese pensamiento y poner la verdad. Amén. Eso lo hace Dios. Entonces, baja autoestima, pues, es un síntoma. 2, complejos de inferioridad. Complejos de inferioridad. Esas dos cosas, tanto la baja autoestima como todo lo que es el rechazo, destruyen nuestra identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues obviamente la persona no sabe ni quién es y por eso se siente menos, ¿sí? Entonces, no sé si lo puse aquí, pero bueno, yo lo voy a decir por si acaso, porque no me acuerdo. Cuando alguien tiene complejos de inferioridad, busca sobresalir en algo, y eso a veces es inconsciente. Por ejemplo, imagínense como una línea central, ¿no? Si de aquí para arriba es más 1, más 2, más 3, más 4, ¿sí? Y pues obviamente para abajo menos 1, menos 2, menos 3. Cuando alguien tiene complejos, están en menos. O sea, por decirlo de esta manera, el equilibrio, ¿sí? Solo lo tiene Jesús. Él no se siente más, ¿sí? Por eso hablaba con la prostituta, con el drogadicto, con el borracho, con el publicano, con el pecador, y nunca los humillaba, ¿sí? Porque él no se sentía más. Pero tampoco estaba complejado, o sea, no tenía un menos tanto. Por eso hablaba con los emperadores, con los reyes, y con los fariseos, que eran los poderosos de aquel tiempo, y no se chiveaba. Sí, los encaraba y les hablaba tal cual es. O sea, él estaba en esa estabilidad,
o en esa perfecta sanidad. Amén. O en ese balance. ¿Sí está claro? Pero cuando alguien está complejado, tiene un -3. ¿Sí? Por decirlo de una forma, ¿verdad? Se siente menos en algo. ¿Sí? Y eso es por el autorrechazo. ¿Pero por qué se da eso? La crítica, las comparaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Como no puede ser sanado por sí mismo, ni el psiquiatra ni el psicólogo lo puede ayudar, le puede ayudar hasta cierto punto, pero no lo puede sanar. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo a decir, ¿verdad? Lo que hace es poner pensamientos encima de otros. ¿Sí? Sí cambian hábitos, sí cambian ciertas formas de pensar, pero el problema sigue ahí. Entonces a lo mejor ya no se manifiesta así, pero se va a manifestar de otra forma, porque el problema está dentro del alma, no en la mente. Bueno, no en la mente, el cerebro, o en lo físico, pues. Entonces lo que hace desde el -3, necesita compensarlo, pero es inconsciente. Entonces busca sobresalir en algo, pero nunca se queda en la línea del balance. Se sube a un +3 y entra la soberbia. Y entonces lo que hace es querer sobresalir para compensar su complejo. Por ejemplo, el machismo es eso. ¿Sí? El machismo es un hombre acomplejado que busca compensar su complejo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues humíllala con la que puede. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso es un complejos de inferioridad que se quieren compensar. ¿Sí? Muy, no sé, ¿verdad? Muy inseguro, muy miedoso, muy cobarde en muchas cosas, pero muy bueno para drogarse. ¿Sí? Muy bueno para golpear mujeres. ¿Sí? Acomplejado. Ese es el machismo. Y eso es lo que ahorita vemos como el feminismo. Es lo mismo. Amén. Son mujeres acomplejadas que quieren compensarlo. ¿Está claro? Entonces, claro que eso está mal. ¿Sí? Y que Dios nos quiere ayudar a todos. ¿Sí? Para salir de esa condición. Pero los complejos es lo que hacen. ¿Sí? La persona quiere compensarlo. Por eso busca sobresalir en algo, pero es inconsciente, hermanos. O sea, no lo hace pensar, me siento basura en esto, necesito sobresalir en esto para que me respete. No, o sea, es algo natural en su alma, es una reacción por el daño que tiene. Como una autodefensa, sí, para sentirse respetado. Por ejemplo, yo estuve en el rock y eso era una forma de defensa. Ya después me gustó, ¿verdad? Y todavía el género me gusta. Y yo creo que nunca va a dejar de gustar. Sí, ya no escucho música del mundo, no me vean feo. Pero el género rock me gusta y me gusta el heavy metal. Pero entonces el complejo, inseguro, frustrado, traumado, ¿sí? Entonces uno se mete en cosas así para verse respetado. El rudo, ¿sí? El que habla con el diablo, ¿sí? Porque yo sí invocaba al diablo, ¿sí? En la ignorancia. Varias veces intenté desdoblarme. Una vez casi lo logro, pero me dio miedo y me desperté. Pero sentí que me estaba saliendo. Pero, o sea, son maneras como de verse, sentirse respetado. Esos son complejos, ¿sí? Ya después, pues ya te agarró el diablo y ya para que te suelte, ¿verdad? Sí, pero casi siempre muchas cosas entran así. Si ustedes ven testimonios de exsatanistas, casi todos entran por rechazo. Sí, casi todos, porque no los querían en su casa, porque los trataban muy mal, porque los abandonó el papá, sí, y el diablo dice, no, pues este está fácil, y lo acapara. Amén. Por eso se caen en vicios, sí, muchas cosas de ese tipo. Bueno, esos son complejos, que hay que compensarlo con algo, sí. Así se hace cuando alguien se autorrechaza. 3, la inseguridad. La persona es insegura o no sabe enfrentar retos nuevos. No sabe enfrentar retos nuevos. Sí, son miedos al fracaso, miedos al abandono, miedos a todo. Sí, la inseguridad que hay en el corazón. ¿Sí? ¿Saben qué pasa cuando Dios trata esa área? Sí, bueno, yo normalmente les decía desde un principio, estas cosas se sanan totalmente cuando Dios nos confronta, ¿sí? O se avanza mucho en la confrontación, o sea, enfréntalo. Cuando alguien tiene que enfrentar la inseguridad, entra en una situación donde
tienes que tomar decisiones. Cómo se sufre, ¿verdad? Sí, donde Dios tú muy santo, ¿no? Sí, que Dios me diga. Si Dios no me dice, no me muevo. Pero no es santidad, es miedo. Sí, eso es otra cosa, ¿eh? Una cosa es temor de Dios, no, Señor, yo prefiero no fallarte. Sí, pero cuando es miedo de inseguridad, Dios no te va a contestar. Va a decir, no, hágale usted. Sí, y están, ay, respóndeme, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, pero por dentro es miedo. ¿Sí? ¿No se ha pasado? Sí, pues a mí también. Sí, y no, que Dios me diga y que Dios me diga. Pero dentro me da miedo enfrentar eso. Yo sé que lo tengo que hacer, pero me da miedo. ¿Sí o no? Entonces, eso es inseguridad. Y Dios no va a decir nada y se queda callado y hágale usted. Sí, si sale mal, aviéntese. Sí, porque hay una escritura, es el Salmo 15, que dice, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, si se me viene la cosa encima por la decisión que tomé, yo tengo que tomar el toro por los cuernos, como decimos. Eso fue lo que hizo el Señor. Sí, vas a ir a la cruz, vas a morir. Y agarró el toro por los cuernos, fue en daño suyo, pero no por eso dijo, no, ¿saben qué? Mejor siempre no. ¿Verdad? Lo hizo. Pero cuando uno es inseguro, ¿sí? Y la mente es insegura, el alma está insegura, Dios nos mete en retos donde tenemos que tomar decisiones y no nos responde. ¿Sí? Y sufre uno cuando es inseguro. ¿Por qué no me hablas? Sí, y normalmente uno dice, porque yo quiero hacer tu voluntad, pero no siempre es eso, es miedo. Amén. Entonces, si Dios nos está tratando con la inseguridad, pues se le va a esconder la respuesta. Sí, lo que Dios va a decir, da el paso o quédese. Pero tú te incomodas porque sabes que tienes que dar el paso. ¿Sí o no? Así es, claro que sí. Otro síntoma, la depresión. Y pues ahí no hay mucho que decir. Depresión es desesperanza, ¿sí? Pero son síntomas fuertes, ¿eh? Nadie me quiere, yo no sé por qué viví, yo no sé para qué nací, ¿sí? Depresión de ese punto. ¿Sí? ¿Está claro? Autocondenación, esa es otra. Sí, esa es la 5 del autorrechazo, autocondenación. Fíjense, hermanos, ojalá y ejercitemos mucho la renovación de la mente, porque todas estas cosas sí se sanan cuando uno la expone ante Dios, ¿sí? Pero mucho es pelear, por no decir que todo, ¿sí? No, este pensamiento no, y no, yo no puedo estar condenado, y no, su palabra dice, y, amén, pero se tiene que ejercitar, hay que enseñar mucho esas cosas, ¿sí? Porque eso ayuda demasiado. Bueno, la autocondenación, pues sí está claro, ¿verdad? Es una acusación continua en nuestra mente, amén, y que siempre va a exponer nuestros errores. Algo que a mí me consuela mucho es saber que Dios me quiere ayudar, ¿sí? Que Dios no me quiere ahí, Dios me quiere restaurar, o sea, Él me quiere hacer un bien. No piensen en un desecho o desecharme, piensen en hacerme un bien, a menos que yo sea cínico y me valga, pues entonces Dios dice, no, pues como le dije a aquella persona, no, yo no te puedo ayudar. Sí, pero si nuestra intención es salir de nuestra condición, Él piensa un bien por nosotros. 6, temor. Bueno, es algo parecido a la inseguridad, pero hay un temor que nos paraliza, es ese. Se puede decir que hay un temor natural, que hasta cierto punto es como protección. Pero hay un temor que es por producto de un daño emocional, ese es el que nos paraliza. Y por eso ahí tenemos que decir lo que dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Hay una versión que dice, diga el débil, soy guerrero. Bueno, último, pérdida de la identidad, que eso ya lo dije. Pensé que ese punto no estaba. Es eso que expliqué del compensar. ¿Sí? Esa es la identidad. Fíjense, qué tremendo trabajo tienen los pastores, ¿no? Que le llegue uno así, con todos esos síntomas. Está tremendo. ¿Cómo hablarles? ¿Sí?
cómo tratarlos, porque hay gente que está tan herida que es con pinzas, ¿sí? Con cuidado, pero siempre diciéndole la verdad, amén, sin diluir, porque si no le haces un mal. Esos son los síntomas de autorrechazo. Otros síntomas del temor al rechazo. Ya me lo acabo. Síntomas del temor al rechazo. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? Bueno, un síntoma de temor al rechazo es el perfeccionismo, que eso ya lo explicamos. Pero acuérdense, es por el deseo de aceptación. ¿Sí? Entonces una cosa es eso y otra cosa es ser excelentes. Dios nos pide excelencia, pero no porque la gente nos aplauda, sino porque lo hacemos para el Señor. Eso es muy diferente, ¿eh? Pero el perfeccionismo por causa del rechazo, sí, es con la intención del aplauso, de la aceptación. Ese es un síntoma. 2, la competencia. Como no quiere ser rechazado, ¿sí? Quiere desplazar a otros para él ser más que aquel. Y por eso entra mucho la murmuración. 3, es una persona muy aislada. No se quiere exponer a más rechazo. Y eso es malo. Aislarse o aislado. ¿Sí? Entonces una persona así, como hay un miedo a ser rechazado, pues no se quiere exponer. ¿Sí? Pero no se puede vivir así. Entonces, imagínense, por eso el diablo busca, le pega, bueno, todo ser humano, pero si logra afectar y así formarse una familia, ¿se imagina un padre así? ¿Qué hijos va a formar? Iguales o hasta peores. Entonces una cadena que va así de mal en peor. Entonces, por ejemplo, un padre así muy aislado es muy manipulador, o sea, muy controlador, porque no quiere que sus hijos se expongan a ser rechazados, porque piensa que todo el mundo los va a rechazar como a él. Bueno, 4, el egocentrismo. En el pasado entra un padre así como sobreprotector. Sí. Egocentrismo es el 4. ¿Sí estamos bien? Entonces, siempre está pensando en sí mismo. Toda persona herida es así, ¿eh? Pero en el caso del rechazo, pues eso es algo que hasta se ve más. ¿Sí? El rechazo genera, o en este caso el temor al rechazo, el egocentrismo. Fíjense, ¿eh? Entonces, siempre su atención está sobre él, o quiere captar la atención sobre él, incluso cuando se ofende, ¿sí? O sea, se hace el ofendido, pues, porque es egocéntrico, cuando a lo mejor nadie se dio cuenta de su existencia, ¿sí? O sea, nadie le pasó por su mente ofenderlo, pero es una manera de, es que yo, y es que a mí, ¿sí? Orgullo es la otra. El orgullo es una protección para no ser heridos, pero es una protección falsa, obviamente. ¿Qué es el orgullo? Pues es no dejarse corregir. Ese es el 5, el orgullo. Como es temor al rechazo, sí, pues es su barrera. No sé si conozcan gente así, o seamos gente así. Sí, de esas que apenas le van a decir algo como para corregir y ¡pum! Explote. Y es una manera de ya no me digan nada. Sí, ya todos nos callamos y para la próxima mejor ya no le discutimos, porque aunque esté mal, si le decimos que está mal, va a explotar. ¿Sí? Eso se llama orgullo. Celos, la otra. Hay celos de celar lo que es nuestro. ¿Sí? Pero en el caso del rechazo son celos de manipulación. Sí, son celos de inseguridad. O sea, es manipulación, es ser muy dominante, ¿sí? Es ser inseguro, porque es temor al rechazo, es miedo a que me dejen. 7, sentimiento de crítica. Ese es temor al rechazo también. O sea, alguien que siempre está señalando los errores de otros. Y eso lo hace para hacerlos ver menos a los demás. Sentimientos de crítica.
Son de esas personas, normalmente en el caso del rechazo, que siempre están viendo los errores de otros y siempre lo están señalando. En el caso de rechazo, es por él no verse menos y hacer ver al otro como poca cosa. En el caso del rechazo. O también pueden ser personas que sienten que todo el tiempo están hablando de ellos. También, ese es el temor al rechazo, es egocentrismo. ¿Está bien? ¿Está claro hasta aquí? Sí, mero. ¿Estamos bien? Ahora sí, ¿cómo ser libres del rechazo? A respirar. Por fin. ¿Cómo ser libres del rechazo? Y pues lo que vamos a leer se oye muy bonito, pero la lucha es la buena. Porque esto nos dañó en todas las áreas. Entonces, imagínense el trabajo que tenemos. Ustedes, bueno, todos nosotros, nosotros tenemos que tener un celo contra el diablo, ¿sí? No contra las personas, amén. Porque Dios aborrece el mal, ¿sí? Nosotros también. Entonces, yo tengo que ver a mis enemigos, ¿sí? Como poder vencerlos. ¿Sabe cómo le va a pegar más duro al rechazo? Cuando usted saca a otros de esa condición. Sí, decir, esto me atormentó toda la vida, ahora yo te voy a atormentar a ti. ¿Sí? Y yo te voy a atormentar restaurando a otras personas, ayudándoles a salir de su condición. Y eso es lo peor que le podemos hacer al diablo. ¿Sí? Gritarle, insultarlo, no le duele mucho. ¿Sí? Pero si otra persona la sacamos de su condición, ¿sí? Dios a través de nosotros, eso sí es muy doloroso. ¿Sí? Por eso cuando uno ministra liberación, no me dice, ahora sí me va la mía. Sí, se te manifiesta el demonio y sí, le dices muchas cosas, según la palabra, sí, porque dice, ahora te atormento, ahora yo a ti, a mí me atormentaste toda la vida, ahora yo te voy a atormentar, sí, y eres un reo, por eso estás manifestándote, porque ya estás por salir. Sí emocionan las liberaciones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ser libres del rechazo? 1. Perdonar a los que nos han rechazado. Ya empezamos mal, ¿sí? Perdonar a las personas que nos han rechazado. Esa es parte de este punto. Y pedir perdón por los que nosotros hemos rechazado. Porque grábeselo en su cabecita, ¿sí? Si nosotros fuimos rechazados, también rechazamos a alguien. Porque esa es una reacción natural. El herido va a herir. Entonces no nada más es me ofendieron, me hicieron, me dijeron. Sí, no. También yo hice. Amén. Entonces tengo que aprender a perdonar. Y eso usted ya lo sabe porque ya vimos ese tema. ¿Sí? Entonces es machetearle. ¿Sí? Si en dado caso yo siento que el rechazo empezó por la ofensa de alguien. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y pedir perdón porque nosotros también hemos rechazado a mucha gente. Consciente o inconscientemente. 2. La autosanidad. Yo sí le puse porque me gustó. Juan 8:32. Apunten eso. La autosanidad. Conoceréis la verdad os hará libres. 8:32. Bueno, yo puse versículo porque la verdad nos hace libres. O sea, literalmente está hablando de conocer al Señor, ¿verdad? Pero también yo lo veo en ese sentido. Cuando nosotros exponemos la verdad, eso nos libera, ¿sí? O sea, ¿cómo es la autosanidad? Pues es exponer, Señor, yo me siento rechazado, yo me siento herido porque hicieron, me dijeron, Señor, pues yo quiero salir de esto. Si yo renuncio a este sentimiento, eso es a lo que me refiero cuando digo autosanidad. Es como la autoliberación, ¿sí? También se puede dar, ¿sí? Señor, pues yo he guardado todo este resentimiento, ¿sí? Eso que hacemos cuando oramos, cuando ya lo entendemos, nos estamos liberando, ¿sí? Todo esto lo guardo en mi corazón, pero yo perdono a fulano, a sultano y toda la lista que se le pueda venir a la mente, porque me hicieron esto, Señor, yo los bendigo, yo renuncio al deseo de vengarme, va todo eso. Y eso es autosanidad, pero eso es la verdad, nos hace libres. Pero si nosotros retenemos o mentimos ante Dios, no, yo ya estoy bien, yo ya perdoné, yo no siento nada,
No, si son mentiras, ¿verdad? Pues eso nos oprime más. No, hay que exponer las cosas con la intención de salir de nuestra condición, no con la intención de quejarnos ante Dios. ¿Sí me explico? Y 1 Pedro 5:7, eso dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y fíjense lo que dice ahí: Él tiene cuidado. O sea, Él nos quiere ayudar. Amén. 1 Pedro 5:7 es esa. Número 3, confrontar los daños que nos dejó. Ese sería el 3. Yo puse esta escritura, ahorita se las explico. Lucas 4 del 1 al 30. Lucas 4 del 1 al 30. ¿Por qué puse eso? Bueno, Jesús está en el desierto, ahí sí es como empieza el capítulo. Y ahí a solas, en ayuno y en oración y con la palabra, enfrentó al diablo, ¿sí? Eso es cuando estamos nosotros en oración, por decirlo de esta manera, en el caso de lo que estamos hablando. O sea, es lo que dije ahorita, ¿no? Lo expones ante Dios, lo sacas de tu corazón, sí, yo te reprendo y no te acepto y no quiero que vuelvas a mi mente y bla, bla, todo lo que nos aventamos allá solas, ¿verdad? Fue lo que hizo el Señor, él sacaba la palabra y el diablo le respondía y así se la fue llevando, pero lo venció. Eso fue en lo secreto. Inmediatamente después de eso, Jesús inicia su ministerio. Me parece que eso está en Lucas, ¿sí? No sé si solo en Mateo, pero el chiste es que al Señor lo toman y lo quieren despeñar o lo querían matar, ¿sí? Y entonces, cuando yo enfrento algo en lo secreto, en este caso el rechazo, ¿sí? Si yo lo venzo ahí, o sea, lo expongo, lo saco, perdono, bendigo, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces se me va a presentar a través de, ¿sí? ¿Cómo? Pues la gente nos va a rechazar, o en algún momento vas a sentirlo, ¿sí? Como fue con el Señor. Bueno, ya me venciste en lo espiritual, diría el diablo, ¿no? Sí, porque no te dejaste llevar, sino que venía la palabra de mentira y el Señor se la respondía hasta que lo sometió. Pero después vino el diablo o el enemigo, ahora a través de personas, porque ahí lo querían matar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que estar bien consciente de que esto es una lucha espiritual y que esto es real, ¿sí? Que el diablo no quiere mi restauración, no quiere que yo sea feliz, ¿sí? No quiere que yo conozca al Señor, no quiere que yo vea mi propósito, Él me quiere tener destruido. Amén. Entonces, si yo ya entendí que es en lo secreto, que es el soltando, que es bendiciendo, que es perdonando, echando la ansiedad sobre el Señor, dale, duro, bueno, entonces va a decir, bueno, vamos a ver si es cierto. Y entonces viene a través de personas que nos vuelven a rechazar, que nos pueden insultar, ¿sí? Como sea. Y eso nos empieza a pegar. Amén. Si ahí yo no lo venzo, esa es la confrontación, ¿sí? Me va a volver a someter. Y otra vez, y yo renuncio, y yo perdono. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es, bueno, en lo secreto lo tengo que entender, pero acá lo tengo que poner en práctica, porque esta es una lucha, ¿sí? Entonces no son personas. Bueno, la persona es persona, pero hay cosas detrás que me empiezan a bombardear. Por eso tengo que tener los sentidos más abiertos espiritualmente hablando. Sí, como les dije cuando hablé del perdón. Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, yo no me voy a dejar llevar por el agresor o por la ofensa que me hizo. Yo sé que si doy lugar, entonces Satanás toma ventaja. O sea, Pablo no está viendo a la persona, estaba viendo lo que había en lo espiritual. Así tenemos que ver nosotros. ¿Sí está claro? Entonces no, el diablo se quiere agarrar de este roce, por ejemplo. ¿Sí? Y me vienen pensamientos de rencor, me vienen pensamientos de complejos, o situaciones que nos chivean, ¿sí? O que nos dan temor, cualquiera que sea el daño en nosotros, ¿sí? Si yo no le sé dar la lucha y decir, no, este pensamiento no puede entrar, yo ya entregué esto y yo te reprendo, yo te rechazo y yo no acepto esto en mi mente, porque si no, entonces la voy a agarrar contra la persona. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la confrontación, ¿sí? Por eso, si sacamos todo esto de nuestro corazón y en algún momento hay un roce aquí, sea más espiritual.
y diga, esto no me puede volver a esclavizar, yo ya perdoné. Amén. Y hay que ser muy sabios, muy prudentes en cómo hablamos las cosas, ¿sí? Porque no sabemos cómo vienen los corazones. Como decía ahorita Jorge, ¿verdad? Sin diluir, ¿sí? Pero hay cosas que se dicen, hay que hablar de la forma correcta. ¿Sí me expliqué o no? Número 4, conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Eso nos va a ayudar mucho. Ahí hay una predicación, para entender el propósito. Pero así nada más, Juan 8:14. Conocer el propósito de Dios para nuestra vida. A ver si ustedes se acuerdan. Pero esto que les voy a decir está en Isaías. Bueno, ahorita les digo qué dice en Juan 8:14. Pero en Isaías dice, habla de que puso mi boca como espada aguda, algo así dice. Sí, que entregó naciones y pueblos por mí, algo así. No, creo que está en los 40 y tantos, me parece, en Isaías. Sí, pero es donde dice, a mis ojos fuiste honorable. Sí, entonces, pues ahí habla que hay un propósito para nosotros, ¿sí? De que nuestra boca sea espada aguda. Entonces, ahí en Juan 8:14 dice, el Señor dice, yo doy testimonio de mí mismo, pero mi testimonio es verdadero. Y fíjense lo que dice ahí, porque sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso es entender nuestro propósito, para qué nacimos. Amén. Entonces, ¿cuántos pudiéramos hablar con esa seguridad y esa convicción? Sí, de poder decir, yo sé para qué nací. Si todo lo que me pase, yo sé que me encamina a esto. Yo nací para eso. ¿Sí? Cualquier cosa que yo pueda vivir, o todo lo que ponga el Dios en mis manos, tanto espiritual como material, es para vivir ese mi propósito. Yo nací para esto. Así hablaba Jesús. ¿Sí? Por eso no le movían las cosas. Cuando ya lo habían golpeado, me parece, y que habla Pilato con él. Y le dice, ¿eres tu rey? ¿Sí? Y el Señor le dice, yo para esto he nacido. Y eso está muy hermoso. ¿Sí? Para dar testimonio de la verdad. O sea, este es mi propósito en la vida. Por eso lo que tú me hagas no me duele. Lo que me haga esta gente no me hace sufrir, ni les agarro odio, porque yo nací para esto. Amén. Entonces, todo lo que nosotros podamos alcanzar, hermanos, en lo natural, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe por qué no lo da? Por el propósito. ¿Sí? No es tanto por quiero que vivas bien, que también puede ser. ¿Sí? O sea, Dios no nos quiere ver sufrir, pues. Si nos prueba, y pues la prueba está dura. ¿Sí? Veamos los mártires. La otra estaba leyendo, escuchando un testimonio de un misionero, que él falleció hace poco, me parece. Pero si vi el tormento que tuvo, creo que le pelaban las plantas de los pies, le cortaban así, o sea, le quitaban la piel, porque andaba evangelizando allá por Rusia en aquel tiempo. Sí, creo, no me acuerdo muy bien. Entonces podríamos decir, ¿por qué Dios permite que sufran? ¿Sí? Bueno, pero esa gente entendió, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. O sea, estos no me van a callar. Sí, yo voy a seguir hablando. Después fue de un lado a otro, así, pobre hombre, pobre de nosotros, ¿verdad? Porque eso es un privilegio que no se le da a todos. Sí, y allá lo traían de un lado a otro hasta que creo que llegó a Estados Unidos, y después de muchos años le hablaron de aquel país donde evangelizó, donde lo tenían encerrado, y creo que hicieron un museo y a él lo pusieron ahí como para exponerlo. ¿Sí? Y en una de esas exposiciones se quitó su camisa, todo tasajeado el cuerpo por el maltrato que él sufrió. ¿Sí? Ya después fue avanzando y él llegó a la vejez muy bien cuidadito y todo, y él se fue con el Señor. Amén. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, cuando uno entiende para qué nació, es para eso. Sea lo material, sea lo espiritual. Pero hay que entenderlo, hermano, si no, nos va a embotar las cosas materiales. Y por último, recibir el amor de Dios. Entonces, si yo entiendo que nací para algo, pues a mí no me va a importar el desprecio. ¿Sí? ¿Se imaginan Jesús? Si sus discípulos lo dejan solo, salen corriendo cuando lo van a apresar. Nadie fue a cuidarlo, o al menos a verlo, y el que fue lo negó y lo maldijo. ¿Sí? O sea, mejor para qué vienes, ¿verdad? O sea,
rechazo, más rechazo, más rechazo. ¿Sí me explico? En la cruz nadie más que Juan y María y otra mujer ahí. Sí, María Magdalena también creo. Entonces, solo, sí, rechazo, más rechazo y rechazo. Pero eso no lo, ¿cómo se dice? No lo condicionó. Él sabía que para eso nació. Amén. Entonces, es entender nuestro propósito. Por eso di ese punto. Y puse ahí en el último, que es recibir el amor de Dios, Isaías 53, del 3 al 11, que es donde ustedes saben que habla de lo que Él hizo por nosotros. Dios nos dé entendimiento, se nos revela esa escritura, hermanos. Isaías 53, del 3 al 11. Vamos a leerlo y ya con eso nos despedimos. Está bonito esa escritura, ¿verdad? Vamos a Isaías 53. Yo sé que ya se lo saben de memoria, pero yo no. Ese capítulo no lo tienen los judíos. Isaías 53. Desde el 3, lo leemos, Fíjense lo que dice, pero léalo en su mente para que me deje hablar a mí, ¿sí? Pero léalo creyéndolo, ¿sí? Señor, tú hiciste eso por mí, ¿sí? Yo sé que todos sabemos que nos ama, ¿verdad que sí lo sabe? Pero lo cree, y ahí ya como que patinamos, ¿no? Entonces tenemos que creerlo y hay que forzar la mente, porque la mente dice no, el alma dice no, pues ¿quién te va a querer? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que creerlo. Despreciado, desde el 3, despreciado y desechado entre los hombres, o sea, rechazado. ¿Sí? El que más ha sufrido rechazo es Él, pero nunca lo hirió. ¿Sí? Por eso Él sabe lo que es sufrir rechazo. Varón de dolores, experimentó en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo a nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay otras versiones que dice fuimos sanados, ¿sí? Entonces la sanidad de nuestra alma es por su sacrificio. O sea, no es como dice mucha gente, no, la sanidad interior no existe, porque estás minimizando el sacrificio de Jesús. Estás diciendo que no fue suficiente. Es una tontería, porque por ese sacrificio es que podemos ser sanados. O sea, no es como que añadirle a la Biblia, es sacarlo de la Biblia. Amén. Por su sacrificio nosotros podemos decir, el rechazo no me va a gobernar jamás. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino se defendió, y lo podía hacer, ¿sí? Porque él fue el único que no pecó. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Alguna vez se ha imaginado todo esto? ¿Sí? Sí se ha imaginado cuando, eso me cala mucho, cuando le ponen el manto o la túnica encima y que le dan con ahí dice que era una vara, ¿sí? Era un leño, ¿sí? O sea, era un tronco, y le pegaban en la cabeza y le decían, profetízanos, ¿quién te está golpeando? Eso es horrible, Pero a veces como que no nos entra esas cosas. ¿Saben por qué? Porque estamos bien heridos y solamente nos enfocamos en lo que me hicieron, ¿sí? Y no nos damos cuenta lo que Él pagó por nosotros. O sea, se burlaban de Él con ese leño. Profetízanos. Sí, se le hincaban con la corona como en burla. Sigue diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, por nuestra causa. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Fíjense lo que dice ahí, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuántas mentiras nosotros decimos? ¿Sí? Y a diario, Y Él no dijo nunca una sola, pues pagó por nuestras mentiras. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linajes, esos somos nosotros. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Usted quiere ver linaje o muchos hijos espirituales? Bueno,
súfralo. Jehová será, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. Toda la maldición que nosotros merecíamos, Él la cargó. Amén. Por eso una actitud de soberbia no tiene sentido. ¿Sí? Una actitud es que yo, o sea, es no haber entendido esto. Amén. Siempre cualquier cosa que nos pase, usted esté consciente, fue Él. ¿Sí? Gracias a esto yo estoy de pie. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha mostrado paciencia? Nadie podemos decir de aquí, bueno, en ningún lado, nuestro caminar en el Señor ha sido así. No es cierto. Sí, ha sido así. Si es que va para arriba, porque a lo mejor se fue así, ¿sí? Y de repente dio el brinco. Entonces, ¿cómo podemos decir? Es que como siempre he buscado a Dios, por eso el Señor. No, o sea, el precio lo pagó Él. Si Dios nos llamó al ministerio es porque Él pagó por esto. Por eso la Biblia dice que Él bajó y subió y dio dones. Sí, o sea, dio los ministerios. Él pagó un precio. Amén. Esta es la expresión más grande de amor. Todo lo demás que está bonito y que suena muy bien, gloria a Dios. ¿Sí? Pero la expresión más grande del amor de Dios fue lo que se hizo en la cruz. ¿Sí? Jamás se le ocurra subírsele. Amén. Y jamás se sienta menos, porque ese fue el precio que Él nos dio. Amén. Bueno, vamos a orar pues. Primeramente vamos a darle gracias a Dios. Y ahora sí se puede tirar al suelo. ¿Sí? Y vamos a pedir a Dios que nos sane. ¿Está bien? Que nos saque el rechazo. La próxima semana a lo mejor ya es lo último. Quiero hablarle de los cautiverios. Bueno, vamos a orar. Y primeramente vamos a decirle a Dios, Señor, revélanos tu amor. ¿Sí? Para dejar de ser personas que busquemos a Dios por alguna conveniencia. ¿Sí? Padre, estamos delante de tu presencia. Señor Jesús, te damos gracias por tan grandísimo sacrificio, Señor. No hay forma de expresar con palabras la gratitud que debe haber en nuestro corazón, Señor. Somos por ti. Bendito Dios, lo que somos es por ti. Si algo somos, Padre, porque estamos conscientes de tantas debilidades que alcanzamos a entender, porque hay muchas que no alcanzamos a ver. Tú estás bien consciente de todas nuestras deficiencias, Señor. Bendito Dios, tu palabra dice, y tú mismo lo dijiste, nada recibe el hombre si no les dado del cielo. Si tenemos algo espiritual o algo material, nos fue dado. Como decía el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tú no naciste con nada de eso, Señor. Si hay entendimiento en nosotros, lo recibimos, Padre. No venía de cajón en nosotros. Al contrario, lo que sí venía de cajón era un espíritu de rebelión por causa de nuestros padres, Señor, de Adán. Bendito Dios, que la muerte entró en toda su generación, toda su linaje. Eso sí venía de cajón en nosotros, la inclinación a pecar, la inclinación a lo malo. En nosotros no venía el bien, Señor, no venía un pensamiento de hacer las cosas correctamente. Tú moriste por nuestros pecados para desarraigar esa iniquidad, esa inclinación al mal en nuestras vidas, Señor. Y por causa de esa sangre pusiste un redarguir en nosotros, por causa del Espíritu que nos ha sido dado. Señor, somos deudores por donde sea, Padre. Bendito Dios, somos deudores, no podemos sentir que hemos ganado algo, que hemos merecido algo. Señor, como decía Pablo, Él me tuvo por fiel, Él consideró que yo era fiel, pero yo estoy consciente que no lo soy. Bendito Dios, y me puso en el ministerio. Señor, hoy venimos delante de ti, sabemos que hemos sido rechazados, estamos bien conscientes, Señor, que muchas de estas cosas las traemos, Señor, pero venimos delante de ti. Primeramente te suplico que nos muestres tu amor, Señor,
Bendito Dios, que venga un resplandor a nuestra conciencia y que nos haga ver que por esa obra, Señor, tan perfecta, no podemos ser ni mediocres, no podemos ser tibios, no podemos ser pasivos, no podemos darle lugar, Señor, al resentimiento, a la amargura, ni a nada de lo que hemos hablado, Señor. Porque este hombre que murió por nosotros merece, Señor, cristianos verdaderos, Señor. Él merece un pueblo mejor. Señor, Él merece, bendito Dios, una vida más entregada, una vida que ame más, una vida que le obedezca más por lo que Él hizo en la cruz, no por la bendición que voy a recibir, porque la Biblia dice que hay bendiciones por obedecer. No es eso, Señor, es el hecho de que Él murió por mí y por ese sacrificio tan grande, Él merece una nueva generación. Señor, yo quiero ser de esa generación. Por eso vengo delante de ti, Señor. Perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todo el rencor que he guardado en mi alma, Señor, porque consideré que yo era mejor que tú. Y esa es la verdad, Señor. Bendito Dios, consideré, Señor, que yo estaba en una estima más arriba que la tuya. Señor bendito, por eso me costaba perdonar. Cuando tú perdonaste todos mis pecados y ese criterio o ese pensamiento, Señor, nos hace ver como que nosotros somos más que tú. Señor, tú puedes perdonar todo, pero yo no. No, Señor, perdónanos, Padre. Bendito Dios, perdónanos porque hemos sido muy rechazados y hemos guardado todo esto en nuestro corazón, pero no sabíamos, Padre. Hoy estamos delante de ti y hoy decidimos perdonar cualquier ofensa, cualquier intención de agresión en nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, tú mereces un pueblo sano, un pueblo que te sirva sin competencia, sin envidia, sin resentimientos. Y por eso estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden pasar al frente, para orar por ustedes también. El que quiera, ¿verdad? Tampoco es a fuerzas. Pero ahí en nuestro corazón, de todos modos, vamos a pedirle a Dios y vamos a postrarnos delante del Señor y a decirle: saca esto de mi vida, Señor. Yo no quiero sufrir de rechazo, yo no quiero guardar todo esto en mi corazón. Yo quiero que me sanes, Señor. Yo quiero que me sanes, que me liberes de esto que hay en mí, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, bendito Dios, Señor, porque hemos tenido padres rechazados que nos han rechazado también. Señor, muchos a lo mejor son el resultado de una familia destruida, Señor, porque hay padres destruidos que destruyen sus matrimonios, que destruyen a sus hijos, que destruyen sus familias, Señor, y no estamos a veces conscientes del mal que hacemos, Señor, cuando lastimamos o cuando ofendemos a alguien, Señor, y nosotros podemos ser el resultado de familias así. Señor, pero hoy venimos delante de ti para que nos ayudes, Señor, para que todo esto que está tan metido en nuestro corazón lo desarraigues, bendito Dios. Saca en nuestras vidas todo el rencor, saca en nuestras vidas todo el rechazo, todos los complejos, toda la amargura, bendito Dios. No queremos, Padre Celestial, solapar la amargura en nuestras vidas, Señor, ni solaparla en nuestras familias. Bendito Dios, Señor, no quiero solapar los miedos, las inseguridades. Bendito Dios, yo quiero ser valiente y por eso vengo delante de ti. Sana mi alma. Sana mi corazón, Señor, de todo rechazo. Sana mi corazón de toda la amargura. Sana mi corazón, bendito Dios, de todo el rencor, Señor, que está anidado en él. En el nombre de Jesús, sácalo de mí este día, Señor. Yo entrego, Padre, todo el resentimiento en mi alma. Yo entrego todo el coraje que está metido en mi corazón. Toda la frustración que está metida en mí. El deseo de venganza, la depresión, Señor, que se ha anidado en mi ser. Perdóname porque he herido a mucha gente, Señor, consciente o inconscientemente. He lastimado a muchos, Señor, porque mi corazón está tan herido, Señor, que sin saberlo he herido a muchas personas, Padre. Pero vengo ante ti, Señor, para que me reveles ese amor tan precioso, Señor, que me mostraste en la cruz, bendito Dios, para yo poder responderte como mereces, Señor. Ayúdame, bendito Dios.
porque reconozco que me es difícil, porque nunca lo he hecho, Señor. Pero hoy, Padre, yo extiendo mis manos hacia ti, Señor, y yo abrazo el perdón. Bendito Dios, yo abrazo el perdón que tú me das, Señor. Yo recibo tu perdón, Señor. Yo recibo tu perdón, Padre. Bendito Dios. Y de este perdón que yo he recibido, yo también doy, Señor, y perdono a las personas que me han lastimado, consciente o inconscientemente, Señor. Bendito Dios, que me han hecho sentir como poca cosa, me han hecho sentir, Señor, como desplazados, como humillados, Señor. Yo les perdono y les doy de este perdón que he recibido de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Veo las manos del Señor, las marcas en sus manos, las extiende hacia nosotros y cae esa gota de sangre, y cae una gota en cada uno de nosotros, y por esa sangre nosotros somos sanados, como dice la Biblia. Por tus llagas somos curados. Bendito Dios, esa sangre es la que nos limpia. No es la psicología, no es el hipnotismo cristiano, no es la brujería cristiana, porque esas cosas se han metido y se ha malentendido la sanidad interior. Bendito Rey, es tu sangre, Señor, que nos limpia. Y veo esas gotas de sangre que caen sobre cada uno de nosotros, Señor. Esa sangre, ese pacto que sigue vivo, que sigue vigente, que sigue limpiando pecados, que sigue sanando almas, que sigue restaurando personas. Bendito Dios. Veo al Señor aquí entre nosotros, y Él es quien está imponiendo sus manos. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos dejamos ministrar por ti, Señor. Saca todo rechazo en nuestro corazón. Saca tu amargura en nuestro corazón. Saca todos estos complejos, estos miedos, estas inseguridades que siempre hemos cargado. Señor, sácalo, todo esta ira, este odio, este enojo, Señor, que siempre hemos guardado en nuestro interior. Ahora entendemos la razón, Señor, pero hoy lo exponemos ante ti. Límpianos con esa bendita sangre. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones. Bendito Dios, hemos culpado a muchos por nuestra condición, Señor. Hemos culpado a mucha gente, Señor, desde nuestros padres, nuestros familiares, las personas cercanas, incluso a mismos hermanos, Señor. Los hemos culpado por nuestra condición, pero ahora entendemos, Señor, bendito Dios, que no es que sean culpables, Señor. Es que, bendito Dios, yo no sabía defenderme, Padre Celestial, pero hoy yo vengo ante ti para entregarte mi alma, Señor. Y hablen con Dios, mis hermanos. Sean bien sinceros, hablando bien sinceros con Él, en su mente, en su corazón, y exponiéndole lo que hay dentro de nosotros, para que Dios nos tome lugar en esas áreas que nosotros no hemos sabido entregar. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a este pueblo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y yo declaro que son libres, Señor. Todas esas imágenes en la mente, Señor, de maltratos, porque, Señor, unos pudieron haber sufrido muchas humillaciones, muchos maltratos, o a lo mejor no las recibieron ellos, pero las vieron en casa. Maltrato con la mamá, maltrato entre el papá, y esas cosas nos marcan, Señor, nos marcan. Bendito Dios, marcaron nuestra alma, marcaron nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Los abusos, los maltratos que vimos en casa, Padre Celestial, marcaron nuestra vida, porque los vimos en una etapa de niñez, en una etapa de adolescencia, Señor, y eso nos marcó. Las humillaciones, las burlas, las críticas, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que hayamos vivido, lo exponemos ante ti, Señor, y lo entregamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, yo declaro que tú tomas todo esto, todo lo que mis hermanos están exponiendo ante ti, Señor, tú lo tomas, Padre, como dice la Escritura, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Así la echamos sobre ti, Señor. Tú echas, Señor, nosotros echamos, y tú tomas toda nuestra ansiedad, todo nuestro rencor, toda nuestra amargura, toda nuestra inseguridad, todo nuestro orgullo, Señor, todo el machismo en nuestro corazón, todo el miedo, Señor.
todo el control, todo el celo, toda la manipulación la echamos sobre ti, porque tú nos sabrás cuidar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo estas vidas, Señor, y yo declaro que tú les llenas con tu gracia, Señor, con tu espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, yo les bendigo, Señor, declarando que tú tomas control de sus mentes, de sus corazones, que tú entras, Señor, en una etapa nueva en sus vidas, Padre. Bendito Dios, Señor, para sanarles, Señor, para restaurarles. Tú te les das a conocer de una forma que ellos no te habían conocido, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú te les revelas como un papá. Bendito Dios, te les revelas como un padre que les da seguridad, no les da temor o un pavor, Señor. Bendito Dios, un miedo al castigo, Señor. No, tú te les muestras como un papá que les quiere ayudar, que les quiere sacar de su condición, Señor, que su anhelo es restaurarles, Señor, y llevarlos a un gozo que nunca habíamos experimentado, Señor. Bendito Dios, y así como te revelas, Señor, para que se impregne en nosotros, Señor, la paternidad de Dios, Señor, para poder manifestar a los demás, como decía el apóstol Pablo, con la consolación que nosotros hemos recibido, así nosotros les consolamos. Bendito Dios, esa misma sanidad que tú les des a sus vidas es la que ellos van a poder llevar, Señor, a vidas que están en ruinas, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, tú nos estás enseñando a pelear en nuestras mentes, en nuestro corazón, y esto se irá acelerando, irá ejercitándonos tan rápido, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Escucho al Señor que te dice: yo acelero mi obra en ti, y tú vas a sentir una diferencia en tu vida. ¿Cómo vas a dar? No, ya no vas a ir caminando, vas a ir corriendo, vas a ir volando en su momento, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en la restauración que traerás a esta vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, todas las áreas, todo el mal ejemplo que se ha visto, Señor, bendito Dios, Señor, que la historia pueda cambiar, que en él, Señor, no se repitan historias de fracasos en el matrimonio, de fornicaciones, Señor, que en esta vida no se repitan historias, Señor, que él tome conciencia y que tome su corazón. Bendito Dios, para que no se repitan historias de fracasos en el matrimonio, no se repitan historias, Señor, de hijos no deseados, porque no es el momento. Señor, yo lo bendigo para que tú lo sanes, Señor, le des el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor, que tú sigas sanando el corazón, sigas restaurando la mente, sigas renovando las cosas, Padre. Señor, yo declaro que todo manto en luto es quitado, todo manto negro, toda obra del diablo, Señor, en tu hija es desarraigada completamente, Señor, y que haces una obra gloriosa, sublime, Señor, que viene tu llenura sobre ella, Señor. La llenas con tu presencia, la envuelves con ese amor. Bendito Dios, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor, bendito Dios, que no ha conocido, Señor, en esa plenitud en la cual tú la llevas, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te muestras cada día más a sus vidas, Padre. Bendito Dios, para que puedas, Señor, glorificar. Destruyeron la vida, Señor. Bendito Dios, a muchos nos sacaste de la calle, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Pero tú haces nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús bendigo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, tú deseas darle un temple tan poderoso en la vida, Señor, darle una capacidad, Señor, de tomar decisiones con mucha convicción, con mucha seguridad. Bendito Dios, todo eso lo irás formando en él a medida que él vaya cediendo, Señor. Bendigo, Padre. Dios pone su manto sobre ti, te cobija el Señor, y a cada uno de nosotros yo declaro que el manto de Dios Padre baja sobre nosotros y nos arropa el Señor, en el nombre de Jesús. Nos arropa el Señor con su manto paternal, nos envuelve, nos rodea, nos cobija, porque Él nos ama y nos ha amado desde siempre. Por eso damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por la cruz, tan precioso sacrificio. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por amarnos como nos has amado.
hizo entender que necesitábamos el perdón, Señor. Y tú nos trajiste a tus pies. Fuiste tú en nosotros, Señor. Damos gracias porque no se nos ha olvidado, Señor. Bendito Dios. Y siempre será